Muy buenos días, el tema de hoy es la prueba. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8, 28 al 29. Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La prueba. Encontramos acá que usted y yo, si amamos al Señor, si lo amamos de todo corazón, todo obra para bien. A los que amamos al Señor, todo obra para bien. Yo no sé qué prueba, circunstancia, situación esté pasando usted, pero si usted ama a Dios, todo obra para bien. Algo está obrando el Señor en su vida, en su carácter, en sus pensamientos, de pronto en sus palabras, de pronto en sus decisiones, de pronto en su entorno. Algo el Señor está obrando, porque dice que porque a los que antes conoció, también los predestinó. Usted, si conoce al Señor ya lo conoció antes a usted, pero también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Usted y yo, cuando entramos a hacer la imagen de nuestro Señor Jesucristo, Él pasó pruebas, dificultades, circunstancias adversas. Dice la palabra que el Señor ya venció, pero cuando conocemos de Cristo Jesús, Él nos perfecciona, porque como la palabra de Dios lo dice, que usted y yo somos ese edificio de construcción, que se edifica día a día. Cada día se pone un peldaño, un ladrillo, y es esa formación, esos pensamientos, esas actitudes, esos sentimientos, ese carácter, esas palabras, esas acciones, esas decisiones. Dice que como a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo, si somos primogénitos en Cristo Jesús, usted y yo tenemos que tener presente que la prueba es indispensable, pero no podemos quedarnos en la prueba. La prueba es un proceso que el Señor nos lleva a usted y a mí para formarnos, transformarnos, renovarnos, restaurarnos, cambiarnos. Yo no sé qué circunstancias, situación el Señor lo está pasando a usted. Como le he dicho, será pronto su carácter, sus pensamientos, sus acciones, sus decisiones, sus palabras, de pronto sus gestos, sus decisiones, cómo está obrando el Señor en su vida, y el Señor lo está llevando a formarlo y transformarlo para la prueba. Y esa prueba es importante que la podamos entender, ya que está la meta de todo cristiano. Y en la vida, incluyendo las pruebas y tribulaciones, está diseñado para permitirnos a usted y a mí alcanzar la meta. Esa meta que el Señor ha propuesto para su vida y para mí es parte del proceso de la santificación, en el cual usted y yo hemos sido apartados para el propósito de Dios, pero también equipados para vivir para su gloria y para vivir para su honra, el poder obrar y actuar acorde a lo que el Señor nos manda a usted y a mí, y poder entender, conocer sus misterios, designios, el propósito que Dios tiene para con usted y para conmigo, pero también poderlo poner por obra, como dice en el libro de 1 de Pedro, capítulo 1, 6 al 7, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mire que cuando usted y yo nos encontremos en prueba, no es para estarnos quejando, ay, ahora esta situación, ahora estas finanzas, ahora este negocio, ahora esta familia, esta esposa, es que este esposo, y es que este negocio, y es que estas personas. No, porque encontramos a Pablo, dice la palabra que Pablo y Silas fueron azotados por el pueblo, y fueron encarcelados. Y en la cárcel, ¿qué hicieron Pablo y Silas? Alabaron, adoraron, glorificaron al Señor. Dice que todos los presos lo oían, que a medianoche ellos cantaban himnos al Señor. Y dice que de repente vino un estruendo, un terremoto, y que ese terremoto abrieron las celdas, abrieron las puertas de las cárceles, y ellos pudieron salir, pero fue el Señor obrando en ellos. Pero ellos no se centraron en que avanzan, en amargura, en resentimiento, no, por el contrario, adoraron y glorificaron al Señor, ya que el Señor nos quiere llevar a usted a un nuevo nivel, y ese nuevo nivel es donde el Señor nos empieza a procesar y transformar para llevarnos a lo nuevo, a lo precioso, a lo glorioso, a lo eterno en Cristo Jesús. La fe del verdadero creyente se reforzará mediante las pruebas que usted y yo experimentaremos en cada proceso, para que usted y yo podamos descansar en el conocimiento de que es real y que va a durar para siempre la gloria eterna de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestras vidas, ya que las pruebas desarrollan el carácter piadoso, y eso a usted y a mí nos permite gloriarnos y podernos glorificar en las tribulaciones, pero sabiendo también que la tribulación produce paciencia. Miren que el apóstol Pablo lo dice en Romanos 8, 3 al 5, y él lo dice que las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire que esa prueba nos debe llevar a usted y a mí al amor, al amar el proceso, al amar la circunstancia, al amar cada situación que estemos pasando, estemos viviendo.
pero la prueba no nos puede llevar a usted y a mí a destruirnos. Para nada. El Señor dice la palabra que Él nunca permitirá una prueba más fuerte en la cual usted y yo no podamos soportar. Igualmente la tentación, una tentación más grande que usted y yo no podamos soportar. No, si usted y yo estamos aferrados a la roca, a Jesucristo, el Señor mismo nos soportará, nos guardará, nos protegerá, pero aún así mismo nos mantendrá firmes en la prueba para que usted y yo pasemos a esa circunstancia, situación que el Señor permite en nuestra vida, y es ahí el Señor obrando en cada uno de nosotros para llevarnos a ese cambio, esa transformación en cada uno de nosotros. Por eso, como le decía anteriormente, no sé qué circunstancia o situación está pasando en el cual el Señor lo está procesando a usted, pero ahí mismo lo dice en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Él aún no era pecador. El Señor murió un justo por los injustos. Por usted y yo, que éramos injustos delante del Señor, murió Él siendo una persona justa para librarnos del pecado. Ya que estos versículos revelan aspectos de su propósito divino para con cada uno de nosotros, para cada prueba y tribulación que Jesucristo ya pasó. Pero Él quiere llevarnos a fortalecernos para llevarnos a ese nuevo nivel. El perseverar comprueba nuestra fe. Porque como lo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso es tan importante que usted y yo vayamos a las Escrituras, vayamos a la palabra que nos dice el Señor. ¿Qué está pasando en esta prueba? ¿Cuál es la palabra que el Señor nos da a usted y a mí? Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Él que encontramos la fortaleza, no en esta circunstancia. Hay personas que viven en una situación difícil, en una circunstancia, y a todo el tiempo se viven quejando. Es que esa deuda, ese problema, es que este esposo, es que esta esposa, es que estos hijos, es que esta familia, es que este trabajo, es que este jefe, es que este sueldo. Y todo el tiempo viven quejándose de la circunstancia, de la situación que están pasando. No, usted y yo no podemos hacer lo que hacen los del mundo. Usted y yo debemos entrar y declarar, confesar, profetizar la palabra, declarar que el Señor es el que tiene el control. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por esto, como lo dice en Romanos 8:1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sometámonos al Espíritu. El Espíritu de Dios no nos llevará a usted y a mí que seamos condenados por el enemigo, porque el enemigo viene y condena los pensamientos para que podamos hablar acorde a las situaciones y podamos entrar en tiempos de queja, avanza, tiempos de amargura y resentimiento. Por el contrario, dice que el mismo Señor nos fortalece a través de su Espíritu y nos da ese cambio, esa transformación, ya que sin embargo debemos tener cuidado de nunca hacer excusas por nuestras pruebas y tribulaciones, si son el resultado de nuestra propia maldad y si son que alguno de nosotros ha hecho cosas indebidas. Por eso es tan importante que el Señor obre en cada uno de nosotros para mirar cómo estamos obrando, ya que algunas pruebas que se están viviendo, algunas son permitidas por Dios, otras por nuestros errores y nuestras equivocaciones, que pudimos haber hecho cosas indebidas, y es donde el Señor quiere entrar y conocer cómo estamos obrando usted y yo y cómo estamos actuando, si es que realmente lo merecíamos o no lo merecíamos, como dice en 1 Pedro 4:15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, ya que es donde el Señor quiere entrar y cambiarnos a usted y a mí. Dios perdonará nuestros pecados, porque el castigo eterno para ellos ha sido pagado por el sacrificio de nuestro Señor a través de la cruz del Calvario. Sin embargo, todavía tenemos que sufrir en esta vida las consecuencias naturales por nuestros pecados y de pronto por nuestras malas decisiones. Pero Dios usa incluso estos sufrimientos para moldearnos, para formarnos, para sus propósitos y para nuestro bien eterno, para ese bien de cambio y transformación en cada situación que estemos pasando o estemos viviendo, acorde al plan perfecto del Señor. Es tan importante que usted y yo miremos la prueba. La prueba del día de hoy es para que usted y yo nos sentemos y miremos si primeramente el error fue mío, que estoy viviendo esta prueba, de pronto me metí en estas deudas gota a gota, en una deuda que no debía haberme metido. Ya me habían dicho, no se meta en ese crédito, no se meta en esta deuda, no se meta con esa persona, no entre en esa relación no le conviene, no se meta en esta casa, no se meta en ese vehículo, no se meta en ese proyecto. Pero aún así no hicimos caso y nos metimos, y esta prueba que estamos viviendo es por consecuencia de nuestras malas decisiones. Debemos entrar y pedirle perdón al Señor y decirle al Señor que yo me arrepiento por haber hecho lo malo, lo indebido, lo incorrecto, porque tú mandaste señales. Las señales fueron las personas que el Señor usó a nuestro entorno para decirnos que no nos metiéramos en esa situación, en ese proyecto, pero yo hice caso omiso y me metí. Perdón, Señor, y te pido, Señor, que me liberes de esta prueba y que me dé la sabiduría, la inteligencia, el carácter, la firmeza y la convicción, y me saques de esta prueba, porque esta prueba me sirve para edificar, no para destruirme. Hoy le clamo y le pido al Señor que la prueba sea para formación y construcción en Cristo Jesús. Amén.